Y en función de la brevedad que les pedíamos, compañeros, le vamos a pedir a los compañeros de prensa si pueden sintetizar en 2 breves preguntas para que podamos avanzar en esto. ¿El compañero? Primero, preguntarle, en Corrientes se conocieron encuestas que hablaban de que la principal problemática que se veía respecto al gobierno nacional eran los planes sociales. Y en el proceso de la encuesta, en una repregunta, también decían que uno de los aciertos del gobierno nacional también fueron los planes sociales. Entonces, respecto a este marco general que presentaba usted, preguntarle qué piensa respecto a los planes sociales, las políticas sociales, por un lado, y por otro lado preguntarle también otro de los grandes temas que tienen que ver con la escena nacional, que es la modificación del sistema tributario e impositivo que hay en la Argentina establecido con un cambio rotundo con la economía y que no se actualizó en el último tiempo. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Planes sociales. Toda familia en situación de extrema pobreza merece la ayuda solidaria del Estado. Es un derecho social, igual que la propiedad de la tierra de quien la trabaja, igual que el derecho a la vivienda digna, que es parte de la persona humana, igual que el derecho al trabajo. Los planes sociales hoy no tienen una incidencia presupuestaria alta. Algunos dicen, los planes sociales se gastan toda la plata. No es cierto. La asignación universal por hijo, que es el plan social más serio que tiene este gobierno, y que hay que reconocer que nació en la oposición, porque lo planteó Lilita Carrió en la Cámara de Diputados como proyecto de ley, y después el gobierno kirchnerista lo hizo suyo por decreto. Cuesta 15.000 millones de pesos por año. Podríamos duplicarlo en nuestro gobierno y llegar a 30.000 millones de pesos, poniéndole algunos aditamentos a las responsabilidades maternas y paternas, para que esa ayuda tenga un sentido de nutrición infantil, un sentido de salud infantil, un sentido de educación infantil, con mayores responsabilidades por parte de papá y mamá, para que la ayuda no se termine gastando en otra cosa. Todos somos buenos, pero si se nos controla podemos ser mejores. Es decir, los planes de ayuda solidaria hay que mejorarlos, porque necesitamos elevar a los que están excluidos. Lo que hay que modificar son los subsidios. En la Argentina se subsidia al que no lo necesita. Alguien que vive en Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires, saben ustedes, es el barrio de los ricos, ¿no? Vive desde Susana Jiménez, Macri, pasando por los grandes empresarios de Argentina. ¿Qué necesidad hay de que en esos barrios el agua, el gas, la energía eléctrica esté subsidiada? Si son personas adineradas. Sí necesitamos decir, este jubilado cobra la mínima, no le alcanza, subsidiémosle el agua, subsidiémosle el gas, subsidiémosle la energía eléctrica, hasta que le devolvamos el 82% móvil y le devolvamos el ANSES a quienes son sus legítimos dueños, que son los jubilados. Es decir, hay que pasar de un país que está lleno de subsidios a quienes no lo necesitan, para un país que tenga una ayuda social directa a las familias en situación de extrema pobreza. En esto creo que hace falta unir lo público y lo privado. Terminar también con el negocio de los planes sociales, de los que dicen te doy un plan si me acompañas en tal piquete, te doy un plan si me acompañas en tal movilización. Hay que tener planes de ayuda social que no le hagan perder la dignidad a la gente para que se los den. Que no le preguntemos cómo piensan, que no los obliguemos a ninguna manifestación política. Tiene que ser una ayuda amable. A nadie le gusta que le tiren por la cara que lo están ayudando porque no puede solo. Uno ofende cuando hace esas cosas. Cuando uno dice, toma, ¿cómo toma? No, es un argentino que está en problemas, hay que darle una mano, hay que ayudar a esa familia. Creo que eso es lo que hay que distinguir. No es un problema de planes, es un problema de orientarlo con sentido productivo en algunos casos. Yo en mi provincia tengo planes sociales. ¿Para quién? Primero para los jóvenes en su primer empleo. Tengo un programa que se llama Primer Paso, que lo están por implementar aquí en Corrientes, cosa que me alegra el alma, porque hemos colaborado con el gobernador y con el vicegobernador, hemos mandado todos nuestros técnicos para lanzar el programa Primer Paso también en Corrientes.
Nosotros llevamos 118.000 chicos y chicas que han conseguido su primer empleo gracias a ese plan. Ahora, yo no tengo planes para que la gente se quede en su casa cobrando sin hacer nada y después me haga un piquete para que le aumente el subsidio. Todos los programas que nosotros tenemos son para laburar. Todos los programas son para trabajar y para premiar el estudio. En Córdoba la educación viaja gratis. Los maestros, los profesores, los estudiantes, los no docentes, hasta 100 kilómetros de distancia pueden subir a cualquier transporte sin pagar. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante es la educación. Ha crecido la matrícula universitaria un 11%, porque hay universidades que están a 50, 60 kilómetros de donde viven los chicos, y ahora pueden ir en ómnibus a la mañana, suben al ómnibus a las 7 de la mañana, van a la universidad, a la noche están de vuelta en su casa. Antes el papá no les podía ayudar con el transporte, o no les podía alquilar un departamento, una pensión. Crece la matrícula universitaria, crece la matrícula terciaria. Hay un sistema de becas para los mejores alumnos. Hay que volver a premiar a los que se destacan, ayudar a los que no pueden, pero también darle un premio a los que pueden. Porque hay que construir una sociedad donde el que se esmera tenga reconocimiento. Digamos, qué buen alumno, mirá, la madre lo ayuda, los padres lo ayudan, él estudia, tiene las mejores notas, démosle una beca por mejor promedio para que entre a la universidad. Estas son las cosas en las que hay que invertir. Y en materia de impuestos hay que crear una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, que tiene que tener como objetivo discutir con la nación la coparticipación primaria. Porque los gobiernos que dicen, quieren discutir la coparticipación, discutan entre las provincias. No nos tenemos que pelear entre los provincianos. Si el problema es el que se queda con la plata del gobierno nacional, se queda con el 76% del total de los impuestos que recaudan, y nos mandan a las provincias el 24%, y las provincias tenemos la salud, la educación, la policía, la justicia, los bomberos, todo a cargo nuestro. Y la plata se la quedan ellos. Entonces, la discusión es gobierno nacional con provincia, nueva ley de coparticipación de impuestos. Pero además de eso, nosotros en nuestro programa de gobierno planteamos la rebaja de impuestos. Porque la rebaja de impuestos dinamiza la economía. Y yo sé que muchos candidatos van a venir a prometer que van a rebajar impuestos. A esos candidatos pregúntanle si ellos lo han hecho cuando han gobernado. Porque acá hay políticos que tienen una cara durante la campaña y otra cara cuando llegan al gobierno. Yo puedo hablar de rebaja de impuestos porque yo rebajé los impuestos en mi provincia el 30% hace 14 años y no los volví a aumentar nunca más. 30%. Hay que rebajar rápidamente el impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores. El salario no es una ganancia, es una retribución por un esfuerzo. Urgentemente hay que eliminar el impuesto al cheque y percibirlo a cuenta de impuesto a las ganancias. Es una buena manera de recaudar, pero no se puede penalizar las transacciones bancarias porque tenemos que hacer una economía formal. En Brasil había época que se pagaba hasta el taxi con un cheque. ¿Por qué? Porque no le cobraban impuestos. Entonces, en vez de llevar la plata, vos llevas un cheque, pagás lo que tenés que comprar, pagás con el cheque, no tenés riesgo que te roben. Si vos sabés que la gente no lleva plata en la cartera, ¿para qué la va a robar? Le va a robar una chequera, tenés que falsificar la firma, te denuncian el robo de la chequera, no la podés cobrar. Entonces, hasta para la seguridad es bueno bancarizar una economía. Entonces, eliminar ese impuesto, pasar a las ganancias, bajar los impuestos a las exportaciones. Yo decía recién, el arroz, todas las producciones regionales, hay que eliminar el derecho de retención a las exportaciones. ¿Por qué? Porque eso dinamiza la economía. Ustedes me dirán, ¿y cómo va a financiar los programas? Primero, poniéndole control a la corrupción, los gastos bajan mucho. Necesitamos desendeudarnos en pesos y volver al mercado mundial de capitales. Si nosotros saneamos nuestra economía, vamos a tener inversiones extranjeras, que las necesitamos. Acá hay algunos progresistas del biribiri, la violeta, que no gobiernan, que son progresistas, pero cuando tienen que hablar de salario, reculan en chancleta,
y dicen que no hace falta el bono de fin de año porque no hay inflación. Yo ya pagué el bono de fin de año, yo ya pagué el aguinaldo, lo estamos pagando ahora, pagamos los salarios en término, todo, a pesar de todo lo que nos debe el gobierno nacional. Pero realmente necesitamos tener un país con una economía saneada. Yo soy muy amigo del presidente Lula, lo admiro y me honra con su amistad. Y recuerdo que él no hablaba por la cadena de radio como acá, nunca. Pero un día pidió a la cadena de radio para explicar que Brasil había sido declarado por las calificadoras de riesgo como un país elegible para las inversiones. Y él dijo rápidamente, un presidente de un partido socialista, un dirigente sindical, presidente del Brasil, explicó: hoy es un día muy importante para Brasil porque nos consideran un país serio. Y cuando un país es serio, quien le presta plata a ese país cobra un interés muy bajo porque sabe que ese país le va a devolver el préstamo. Si el país no es serio, le cobran una tasa de interés muy alta porque tienen miedo de no recuperar la plata que prestaron. Además, el que venga a invertir a Brasil, decía Lula, va a poder venir a invertir buscando una ganancia progresiva, no una gran ganancia de entrada, porque sabe que este país va a progresar. Por eso es un día muy importante para Brasil. Fíjense ustedes, un presidente socialista, un presidente de centroizquierda, un presidente de origen sindical, la madurez reflexiva para explicar que es bueno ser un país serio, eso sí, sin perder la alegría. Cada vez que le hagamos un gol a nuestros hermanos brasileños vamos a seguir teniendo la misma sonrisa que podemos tener cada vez que jugamos. Esto no significa que no estemos juntos produciendo. Sí, una última pregunta, por favor, que sintetice los compañeros periodistas, una última pregunta porque nos tenemos que retirar. Muy breve. Si no hay más preguntas, les agradecemos a todos los compañeros de prensa, les agradecemos un fuerte aplauso.